Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad y también desde el Face, desde la página de Ecos de Mirabal en el Face. Y bueno, pues estamos entendiéndole a este asunto de transmitir, sí, y de compartir. Estamos aprendiendo estas cosas. Ese es el chiste, así es. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Irma Loya. Me da mucho gusto que vengas, Irma. Muchas gracias. Ya, no te había tocado Radio Universidad, ya no. Hace ratito que no te entrevistaba en los programas anteriores, sí. Y muchísimas veces, entonces me da mucho gusto que vengas. Estamos haciendo análisis político electoral, okay, con personas que le saben al análisis. A mí me interesa mucho que vengan personas de distintos sectores. Tú eres maestra, de distintas tendencias, de todos lados para hacer este análisis, porque con el resultado histórico electoral que tenemos a nivel nacional y por supuesto el local también, da mucho para hacer análisis. Se modifica el mapa político en México de manera profunda, por primera vez en la historia reciente, yo creo, de México, del país. Si bien habíamos tenido alternancia, que eso es muy importante, entre el PAN y otra vez el PRI, pero habían sido tendencias muy parecidas en el terreno político gubernamental. Yo creo que por primera vez la gente le apostó a un gobierno diferente y la expectativa sería que si tuviéramos un gobierno diferente. Entonces me gustaría que platicáramos sobre, a ver si nos da el programa, pero lo que alcancemos, sobre tres vertientes. Una, la lectura del voto, la lectura sobre todo de la contundencia. A mí me llama la atención un voto muy contundente en favor de un gobierno que está haciendo muchas promesas muy interesantes, de combate a la corrupción, de gobernar para los pobres, de tener incluso un comportamiento gubernamental sencillo, austero también. Está prometiendo muchas cosas, ¿no? Entonces la ciudadanía, la sociedad mexicana le da un voto de confianza a estas promesas, a esta corriente, a este movimiento. Ese es algo que me gustaría analizar. Otra es que esta propuesta que está haciendo Morena, este movimiento que encabeza López Obrador, en esta tercera vez que hace la oferta, en esta tercera vez que contiende, que se la compran, y entonces, bueno, pues, ¿qué tendríamos que esperar que se cumpla, no? ¿Y cómo? ¿Qué tendríamos que exigir para que realmente valga la pena un voto tan contundente? Y una tercera parte que me gustaría también, bueno, ya hay algunas ideas, ya hizo por ahí una lista de las primeras reformas que piensa llevar al Congreso de la Unión, empieza a definir cosas, tiene muy claro el gabinete. ¿Qué opinamos del gabinete? ¿Cómo vemos ya la conformación? Porque López Obrador encabezará, pero al final quien gobierna pues es todo un gabinete, ¿no? A ver qué tanto le avanzamos, ¿no? Claro. Primero digo que, bueno, tú puedes agregar, pero yo te ubico como una maestra de izquierda siempre, con esta visión de izquierda, y una mujer activista en muchas cosas, particularmente en el terreno educativo, pero también en muchas, andas en muchas acciones, en muchas protestas. Una mujer muy valiente, con mucha garra, y entonces me llama mucho la atención las personas que han tenido un liderazgo en algunos sectores. ¿Qué opinan, no? Tú no eres de Morena, tú no eres de ningún partido, eso me llama la atención. También llama la atención porque mucha gente de izquierda en Chihuahua no le entró a Morena, Es algo que yo creo que también habría que reflexionar, tendríamos ¿verdad? que reflexionar, sí. Entonces, por donde quieras le entramos, Irma, y vamos platicando. Podemos ir haciendo esta reflexión, y vamos y venimos como
Claro. como se vaya dando, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues pues yo te agradezco mucho, ¿verdad? El que hayas considerado la posibilidad de que pudiéramos escucharnos. ¿Qué pasa? Compartir, dar un punto de vista plural, diferente, ¿verdad? Como tú lo acabas de señalar, que tu intención es escuchar diferentes voces, y bueno, eso a mí me parece muy importante, porque a partir de esas diferentes voces, cada uno de nosotros vamos haciendo nuestras modificaciones de nuestras perspectivas, vamos haciendo nuestros cambios de paradigmas, y podemos ver otras partes de un mismo todo que a lo mejor no habíamos considerado. Entonces eso se me hace muy, muy valioso, y pues te agradezco que me hayas considerado para ello. Me encanta, ¿verdad? que vengas, me gusta mucho. Y pues muchas gracias, Dora, es un placer siempre compartir contigo estos espacios, porque primero pues hay una gran sensibilidad, una trayectoria tuya periodística de mucha sensibilidad social, de mucha apertura, de mucha calidad profesional, humana, y de mucha calidez también. Entonces uno se siente cómodo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues bienvenida. Y con relación al tema, sí, en primer comentario ahorita antes de entrar al aire, era que si yo había participado activamente en la campaña electoral. En este caso por Morena, ¿verdad? Que como que luego se nos haría medio extraño encontrar un activista social, alguien que se interesa por un cambio de sistema, que las cosas sean diferentes, y que esté plantado en el lado de la derecha PRI, PAN. O sea, sería cuestionable, ¿verdad? Si aún es cuestionable los que nos consideramos de izquierda, y que estemos a favor, digamos, de Morena, que también ha dejado que desear en cuanto a las personas los personajes que ha estado que fue incorporando, ¿verdad? Al paso conforme se fue realizando la campaña. Pues con más razón que hubiera personas que estuvieran en el lado contrario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues también es importante considerar aquellas personas que no somos muy afectas a ubicarnos en determinado partido político. Y yo creo que hay mucha gente ya en este tenor. Como que esto de los partidos políticos, sí, en la sociedad como en su generalidad, sigue siendo lo que manda, ¿verdad? En la democracia. Creemos que la democracia es votar por un partido político, por 2 o 3 opciones que a fin de cuentas nos presenta el poder. O sea, es un sistema creado por él, y nos lo pone a nuestra disposición para que digamos, se le está tomando en cuenta, elijan el pinto o el colorado, ¿verdad? Y bueno, un tiempo funcionó, fue como la forma en cómo se fueron creando las sociedades democráticas, por así decirlo. Sin embargo, cada vez más como que encontramos que no es la única opción que hay. Hay otras opciones que no necesariamente son de partidos políticos. Y concretamente en nuestro país tenemos un ejemplo muy claro de comunidades autónomas que han renunciado, o que han corrido, o que han despedido a los partidos políticos, porque no lo encuentran como una alternativa viable para las necesidades de nuestro tiempo, y que realmente haga justicia o le dé una respuesta a las necesidades desde el más pobre, desde el más vulnerable, desde todos los cambios que se presentan en la actualidad, pero desde lo que ancestralmente nos caracteriza como seres humanos, que vienen a ser las comunidades, por ejemplo, indígenas. Entonces, o los pueblos originarios. Y en ese sentido, es como que mi afecto, mi filia política,
digámoslo así, más que de partido político, más en un sentido más amplio en la propuesta concreta que nos vino a ofrecer en los hechos, con su coherencia con la práctica, las comunidades zapatistas, el zapatismo. No Marcos, no Galeano, que ahora que desapareció Marcos y apareció Galeano, no es él, simplemente es una representación de una realidad que la teníamos oculta. Y a mí me parece que han planteado han aportado algo muy novedoso, que de novedoso no tendría nada, porque son las formas de vivir de los pueblos originarios. Y entonces esa ha sido como que mi interés, si yo pudiera decir que siento una adhesión, sería ese tipo en este momento, de este sistema político. Partido, la palabra partido tiende a partirnos a la sociedad, tiende a colocarnos o en este o en el otro lado. Entonces, creo que tendríamos que como sociedad intentar otras formas nuevas. De hecho, Morena, su nombre es Movimiento Regeneración Nacional, inicia como movimiento, así es, hace todo un movimiento, y supongo que se formaliza en partido para poder contender, ¿verdad? Exactamente. Pero la idea que traen, o la idea que habían traído, era no tanto de ser partido. De hecho, exacto, la oferta no es como partido, sino como un movimiento. Y yo creo que es por eso que logra al final el triunfo, porque se plantea y trabaja como movimiento. Así es. Durante mucho tiempo, ¿no? Así es. De hecho, cuando se convirtió, como tú bien lo señalas, cuando se decidió, ¿verdad?, plantearse como partido político, tuvo muchas controversias, fue muy polémico al interior del movimiento. No todos estaban a favor de que se hiciera partido político, y eso nos habla de lo mismo que estoy diciendo, que ya no se cree tan fácilmente en los partidos. Tienes la sospecha de que va a suceder lo mismo que con los otros partidos políticos, que tarde que temprano va a caer en los mismos vicios, ¿verdad? Pero bueno, en fin, sí surge como un movimiento, pero aún así ese movimiento como que le faltaba un poquito más hacia abajo, esta parte. Lo siento yo así como una maquinaria pesada que vas por la tierra y vas por encimita, y le faltaba como que escarbar hacia abajo y sacar esta otra parte de los olvidados, de los nadie, de los que nos habla Galeano, que son los que yo me refiero, ¿verdad? Que muchas veces no son considerados, y que tiene que ver con las autonomías, con el respeto a las formas de las comunidades. Pero bueno, en fin, mi participación política en este periodo electoral fue más que todo como con la campaña de Marichuy, la propuesta que traía. Y que se quedó en el camino por varias razones, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, que se fue quedando, sin embargo, que la propuesta aún está. Bueno, entonces esa es como que una parte, ¿verdad? Como una presentación personal. Sí. Porque decimos, bueno, tú no participas en ningún partido, pero bueno, ¿y qué? ¿Y tú qué? Eres hija de nadie. Yo también soy la hija de nadie. No. O sea, sí hay una... De hecho, hubo un sector muy importante de activistas, intelectuales, de izquierda. Así es. Para... Y más que todo, bueno, sí, podríamos llamarle una corriente política, una ideología, sí. Me parece todavía más profundo el mencionarlo como un término, una ideología, una forma de ver el mundo, y visibilizar lo que te acabo de señalar, eso que no se visibiliza a través de ningún partido político. Porque en el afán, el partido político de querer como que mencionar todos, es un todo muy, ¿cómo podríamos decirlo? Como no especificando nada, es el todo, todos los pobres, todos los más pobres, los menos pobres, o sea, los... Y dentro de los pobres hay de pobres a pobres, pues. Exactamente. A eso ¿Tú qué crees que pase? Gana Morena, al final le compran la idea a López Obrador. ¿Qué crees que pase? Qué bueno que abordas la parte ideológica. ¿Qué crees que pase? O mejor dicho, ¿por qué crees que le compran la idea? ¿Por qué
¿Por qué gana López Obrador? Yo creo que esto que acabo de mencionar era la oportunidad de visibilizarlo porque desde que aparece a la luz pública el zapatismo, pues el gobierno se ha encargado de opacarlo, de tergiversar su lucha, de desacreditarlo, de calumniarlo. Entonces hay un mensaje que no se estaba dando a la sociedad. Entonces, lo que la mayoría de la gente, como sociedad, incluyéndome yo, o sea, no estoy yo acá como que en un lugar privilegiado, no, como sociedad no tenemos mucha información acerca de lo que pasa en esta otra parte ideológica que le ha aportado no únicamente a México, sino a América Latina y al mundo entero. Un pensamiento ideológico novedoso, diferente, congruente. Pero entonces la mayoría de la sociedad civil estamos en esa lógica de los partidos. Entonces yo entiendo la lógica de que Morena, la gente estaba harta, estamos como sociedad civil hartos, había un hartazgo, es demasiado los agravios que hemos recibido de parte de la clase política, que es una clase, contra la sociedad civil, contra el pueblo. Una tras otra, todas las reformas estructurales, la ley de seguridad interior, ahora el 5 de junio lo de levantar la veda contra los decretos contra las vedas para el uso del agua, que tienden a la privatización, o sea, un despojo, un desprecio y un despojo total por la sociedad. Entonces la gente, pues aunque se la crea lo que dicen los políticos, luego los políticos creen que sí se las están creyendo, válgame el juego de palabras, pero la gente le demostró en los hechos que ya me hartaste, que todo tiene un límite, y el límite llegó ese día. Y llegó ese día porque lo que se permitió en los medios de comunicación es proyectar el movimiento, el partido de Morena, representado por Andrés Manuel, que ya había gobernado en el Distrito Federal con éxito, ¿verdad?, dentro de las expectativas de la población, con una tenacidad y construyendo, como dices tú, ese movimiento, y se fue llevando, fue como una bola de nieve que fue creciendo, y ya no les quedaron más argumentos a la mafia del poder, como le dice él, para desestabilizar este movimiento que se había convertido en un partido político. Entonces, fue yo creo que la tenacidad, por una parte, y por otra parte, la congruencia, me parece a mí, de Andrés Manuel, al menos en su honestidad. Si le hubieran encontrado algún detalle, un prietito en el arroz, lo habían hecho trizas. Ya no les funcionó el que es un peligro para México. Un tiempo estuvieron con que va a ser como Venezuela y todo, pero ya la gente ya no se las compró tan fácil. Y entonces eso fue ganando terreno para él. Creo que fue muy insistente en su propuesta. Manejó tres puntos centrales y de ahí no se movió nunca, que fue contra la corrupción, que fue la austeridad, poniéndose él como un ejemplo, ¿verdad? Y también fue el que primero los pobres, y que los pobres, voy por los... Entonces, pues la mayoría de la gente estamos bien jodidos. Entonces, pues la gente dijo, ya, a ver si ya me tienen hartos estos, a ver cómo me va con este otro. Yo creo que como sociedad, viéndolo así como un todo, la gente fue, el voto fue de un hartazgo y de lo que es más profundo en el ser humano, que es la esperanza del último que muere. O sea, la esperanza de que algo diferente pudiera venir. A mí me parece que en ese sentido fue lo que permitió que se diera ese resultado tan contundente.
además de que no lograron, eso por un lado, y que por otro lado, no lograron, como en otras ocasiones, ponerse de acuerdo el PRI y el PAN. Sí. O sea, que quizá, aunque lo hubieran logrado, pues no le habían armado ni con los votos, porque ni entre los tres le completaron, ¿verdad? Él rebasó el 50%. Pero en ese sentido creo que fueron noqueados. Y eso fue para mí un gran triunfo de la sociedad civil, que se atrevió a hacer algo diferente, aún con toda la amenaza de que nos va a ir de la fregada. O sea, pues que nos vaya, más peor no nos puede ir. Entonces, creo que fue un gran paso en ese sentido. No que yo lo vea como un paso que ya todo va a ser miel sobre hojuelas, que nos va a ir excelente. No, yo tengo mis dudas al respecto, porque sabemos que los poderes fácticos no son los gobiernos ya, a nivel mundial. Entonces, no es tan sencillo. Recordemos el caso de Grecia, que estábamos todos bien contentos porque había ganado el partido de izquierda y lo hicieron garras, el Banco Mundial, el Banco Europeo, todos estos poderes reales, ¿eh? Entonces, veamos también lo que ha venido pasando en América Latina. Claro, sin embargo, México no había estado en esta tesitura como está ahora. Creo que era muy necesario que México transitara, o que es necesario que México, la sociedad mexicana, transite por esta parte para poder reconocer que cuando ya no tenemos más esperanza, decimos, ¿y ahora? Cuando ya estamos completamente sin ninguna esperanza, tenemos que buscar otros asideros, tenemos que buscar otras opciones. Y me parece esa una buena oportunidad para la sociedad mexicana, para nosotros como pueblo, que podamos encontrar otros caminos. Sí, pareciera la idea o la postura de un hombre como López Obrador, terco, de alguien que dice, el caminito va al hartazgo, ahí va, nomás hay que identificarlo y hay que, hay que de alguna manera, observarlo, este hartazgo, identificarlo, entenderlo y capitalizarlo, pues, así es. Algo así. Así es. Porque estuvo machaque a la primera, pues no, a la segunda tampoco y a la tercera. Tú lo ubicas como entonces un hartazgo capitalizado, pues, por alguien que fue paciente, y no nada más paciente, sino que sí creo, porque aquí el chiste es que Morena fue un movimiento que se fue creando, así es. que nació muy chiquito, hay 2, 3 que lo siguieron, luego ya se fue fortaleciendo y llegó a estas elecciones ya muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Me parece, pues, cómo se fueron juntando, porque hace 6 años pues hubiera aventado el arpa y ahí nos vemos, ¿no? Exacto. Alguien más quizá hubiera capitalizado el hartazgo. Y de alguna manera, en la alternancia el PRI y el PAN capitalizaban ese hartazgo, es decir, ya el PRI no funciona, vente con el PAN, ya el PAN no funciona, vente con el PRI, porque el hartazgo viene desde hace mucho, es decir, no es como de ahorita. Uh-huh. La diferencia que yo veo ahorita con este hartazgo y con estas promesas, pues, tengo dudas, pues, me parece que yo esperaría que desde la academia se hagan más estos análisis sociológicos, antropológicos. Nos vamos a ir a corte y con esto en un ratitito, Gama, nomás termino la idea y nos vamos a corte rapidito en la radio. Sin embargo, justamente en las veces anteriores, que la gente, yo siento que la gente ya estaba en el hartazgo en las otras 2 elecciones, pero me da la impresión de que no se animaba a darle el sí contundente, porque hay toda la idea de que hubo fraude, ¿no? Pero el sí contundente por estos miedos, es decir, la gente sí veía
López Obrador sí se postulaba como algo distinto al PRI y al PAN, y la gente sí lo veía como que iba a ser distinto, y le tenían miedo, es decir, esta campaña del miedo funcionaba, claro, porque la gente decía, bueno, pues es que nos están diciendo que va a ser muy distinto y que nos va a ir mal, que es un peligro para México. Peligro para México, y no se atrevían. Entonces, en esta ocasión, aún sabiendo que va a ser diferente al PRI y al PAN, esta vez sí se atreven. Eso es lo que se me hace novedoso, novedoso de la decisión ciudadana contundente, pues. Pero bueno, nos tenemos que ir a corte en la radio y seguimos aquí reflexionando en el Face, y ahorita retomamos la idea. Vamos a corte y volvemos a radio. Bueno, sabes que yo considero que sí, efectivamente ese hartazgo se ha venido cultivando, se ha venido acrecentando, se ha venido incrementando, ¿verdad? Hasta llegar a un punto de no retorno. Más bien eso es lo que yo creo. Sí. Más bien yo creo que eso fue lo que sucedió, que llegó al punto de no retorno, al menos en este momento, porque ahorita podemos platicar de los riesgos que yo veo y de las ventajas que yo veo en relación a esto. Ahora, pero creo también que se dio la alternancia de los 70 años del PRI en el 2000 con Fox, porque también su candidatura fue medio atractiva, era algo diferente, era un Trump mexicano, o sea, o un medio cómico, no tan agresivo, pero era muy simpático, pero era simpático, tenía diferente a Trump en ese sentido, pero era una candidatura diferente, como que hay un ranchero que nos quiere gobernar, algo diferente. Pero no ofrecía un gobierno radicalmente diferente, es decir, ofrecía pues acabar con ofrecía cosas, pero la gente sabía que iba a ser algo muy parecido, pues. Exacto, sí, porque la gente no se iba a atrever a tanto porque, o sea, somos cautelosos, o sea, como sociedad, y como es un algo natural de protección, o sea, no me voy a brincar desde aquí hasta allá, si puedo dar un pasito aquí y ver cómo me va. Fue con cautela, ¿no? Exactamente, entonces, pues ¿para qué me arriesgo con aquel si es un peligro? Y pues a lo mejor con este nos va mejorcito, pues me aviento aquí. Y dimos como sociedad ese brinquito, ¿eh? Luego nos dimos cuenta que era la misma gata, nada más que revolcada, ¿eh? Entonces, todavía la gente pues se siguió acumulando ese hartazgo, pero la gente sí votó en aquel entonces, quizá no de manera contundente, pero sí votó por AMLO. Hay esa polémica que nunca vamos a definir si hubo fraude o no, porque estuvo muy reñido, pues sí, claro, estuvo muy reñido. Claro. Pero bueno, sí hubo un apoyo contundente a López Obrador, obviamente. Ajá. Sin embargo, no se atrevió la sociedad a ser tan contundente. Exacto. Entonces regresó, o sea, con un juego como del anfitrión de un fandango, con su triqui tran. O sea, voy para allá, pero mejor me regreso y luego ya voy otra vez para allá. Entonces hizo ese análisis. Peña Nieto siendo un artista de televisión, un personaje de telenovela, que es lo que le venden en nuestra sociedad, que nos venden, ¿verdad? Entonces era el guapo. Entonces ganó, nuestro presidente es muy guapo. Casado con un artista. Sí, casado con un artista, novela, ¿no? Exactamente. La gente decía, ay, pero está bien guapo. O sea, como que es una forma de vivir una ilusión, que sabes que no te va a representar nada, pero es parte de una maduración como sociedad. Vamos. Regresamos, sí, estamos regresando a Radio Universidad, en el Face seguimos, nunca nos fuimos. Estoy platicando con Irma Loya. Irma Loya es maestra, activista, una mujer de izquierda, y de izquierda más allá de Morena, por eso su visión, y cuando digo más allá es porque Morena se identifica como de izquierda, pero se le está viendo como izquierda moderada, ¿no? O algo así, para que nos puedan entender un poquito más, pero hay un gran sector, por eso me encanta que tú estés acá, porque me parece que tenemos esta capacidad de ser todavía más críticas con este movimiento, ¿no? Claro.
aunque le aplaudamos, pero porque es un paso importante, pero hay mucho que exigir. Una mujer siempre analizando, siempre pensando y siempre criticando, eso me gusta mucho de ti, Irma, y bueno, muy cercana al zapatismo, pues, ¿no? Esta otra corriente, esta otra propuesta, esta otra alternativa que con Marichuy se quedó en el camino y que se viene gestando desde el 94. Desde antes, bueno, pero aparece. Visiblemente desde el... No, para que apareciera sí, como apareció en el 94. Tenía que es haber porque, tenido... No, sí, tenía gestándose... Ellos hablan de 10 años atrás. Muchísimo tiempo, entonces... Pues mínimo desde los 80, ¿no? Así es. Y bueno, surge públicamente en el 94 con este movimiento del zapatismo encabezado por Marcos, justo cuando llega Salinas. Así es. Y se va Salinas. Cuando llega Cedillo. Cuando llega Cedillo, cuando entra el Tratado de Libre Comercio. Exacto, en el 94 que se va Salinas y que llega Cedillo. Y bueno, una persona como tú te autopresentaste ahorita, muy identificada con esta corriente, con movimiento que trae, tengo que invitar, sabes también a quién se me fue y la debí de haber invitado esta vez contigo, hubiera sido genial. Ahorita me acuerdo porque traigo nomás el apodo, ahorita me acuerdo de su nombre, que tiene un restaurante hace mucha comida de maíz. Matilde, la tengo que invitar, porque ella comulga mucho también con esas. Entonces, hay Matilde Salazar, la tengo que invitar. Que acaba hace una semana falleció Hipólito Tristán, en paz descanse. Sí. Un compañero luchador social también del movimiento del MAC, Movimiento Amplio de Resistencia Civil Chihuahua, que pues también con una trayectoria de lucha importante. Sí, hay un sector muy amplio de la izquierda que desde siempre no le llenó el ojo Morena, ¿no? Entonces, por eso esta visión de estas personas me parece que es importante. Bueno, en el corte, en el Face le seguíamos, pero en el corte estábamos para seguirle. Decíamos que, bueno, hubo alternancia, volvió a venir la alternancia, y finalmente gana esta insistencia de Moreno. Pero en el camino comentabas tú cómo es que Fox gana porque es simpático, porque trae una oferta atractiva, pero al final viene siendo lo mismo. Luego gana Peña Nieto con una estrategia priista muy mercantilista, de telenovela, del hombre guapo, etcétera. Y en eso estábamos, más o menos, para darle como seguimiento. Y oye, aquí el asunto de Peña Nieto, para irnos a las expectativas de López Obrador, de qué nos trae López Obrador en su gobierno. Aquí para Peña Nieto, fíjate cómo al final todo cae por su propio peso. Fue contraproducente esta mercadotecnia, porque el ponerlo como una figura tan atractiva, tan guapo, etcétera, a las primeras tarugadas, a las primeras errores que cometió, ¿no? Sí. De mucha ignorancia, vaya. Así es. Pues inmediatamente la gente empezó a decir, bueno, pues ¿de qué le sirve lo guapo, no? Así es. Si es tan ignorante, si no sabe cosas, o si nos dice mentiras, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que dijera eso, la gente lo decía, pero no hacíamos nada. Porque se logró concretar todas las reformas estructurales. O sea, nomás se decía, pero no se hacía. ¿Por qué? Porque como sociedad creemos que nuestra participación únicamente tiene que ver con las elecciones. Nomás y pues hay que aguantarnos a 6 años que nos haga todo lo que nos quiera hacer, al cabo está bien guapo. Sí. Y nos lo hizo, como sociedad. Y nos lo hizo así con su burrés, que todo el mundo le ponía orejas y que los errores, sí, como que es una forma de sacarnos la espinita, de decir, ay, lavar nuestra conciencia. Con todos los memes, ¿no? Haciéndole memes, pero como sociedad no tuvimos la fuerza suficiente para echarlo fuera. Para hacer algo que hubo momentos en los que se pudieron haber hecho cosas. Hubo momentos específicos cuando lo de Yo Soy 132, con la represión que tuvo el 1 de diciembre, cuando apenas tomó posesión, con lo de Ayotzinapa, con lo de tantas cosas que hubo a lo largo de su mandato, y que yo creo que hasta que no se vaya nos va a seguir
jodiendo el alma, con perdón del auditorio, pero es la verdad, y me estoy quedando corta, pero la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma energética, o sea, saqueó por completo, le puso en charola de plata todo nuestro país. Y no fuimos capaces de hacer un movimiento tan contundente que las pudiera revertir en su momento, que no quiere decir que no lo podamos hacer, pero que en su momento pasó una cosa y luego pasó la otra y pasó la otra y pasó la otra, ¿verdad? Entonces, claro que no estamos en las mismas condiciones que entonces. Todas estas cosas que vinieron pasando con Peña Nieto y que los fuimos pasando, es como la mujer, yo así lo comparo, que va permitiendo, me pusiste una friega, ok, me pusiste los cuernos, me estás humillando, me golpeaste, ok, te aguanto. El hartazgo ya venía, ya no estaba el enamoramiento, como tú decías, el hartazgo venía de atrás, sí, pero hay límites, hay niveles de hartazgo, y con Peña Nieto se rebasaron todos esos niveles. Sí. O sea, perdió la popularidad que tenía de guapura y de todo, ¿verdad? Salió como el presidente peor calificado, sí, de la historia. Bueno, está en esos términos. Y entonces, como que también, aunque no lográramos que tronara que explotara la bomba como sociedad civil en estos 6 años, sí permitieron que se fueran generando otros niveles de conciencia social, de tal manera que el que vino a capitalizar todo esto fue Morena en estas elecciones. A eso me refería con el hartazgo. Eso quiere decir que nunca debemos desestimar el poder del pueblo, nunca, sí, nunca. Y yo creo que esto nos da una lección como sociedad civil de que podemos hacer eso y más. Podemos, o sea, como sociedad civil no debemos de sentirnos como que ya le hicimos y ahora volverle a dejar que haga porque nos prometió esto y ahora que lo haga. Y no, como ya lo está matizando, porque ya lo está matizando. No, pues es que sí no se puede, es que no se podía. Y él sabía que no se podía, Andrés Manuel. Sin embargo, es parte de todo un aparato de campaña electoral decir, voy a hacer esto, y luego después lo voy suavizando. Y como ahorita sabe perfectamente que está como en la luna de miel con la sociedad civil. Entonces ya le puedo decir, mira, sí te voy a llevar al cine, pero no al VIP. Es más, ¿qué te parece si mejor compramos palomita? Nos sale más barato y luego nos vemos la película aquí en la casa. O sea, ya le está matizando. Y bueno, no digo de ninguna manera que él tenga la posibilidad de cambiar todo, pero él sabía que no la tenía esa posibilidad. Entonces eso fue parte también de un juego electoral, de un juego político, y donde la gente ya estábamos hasta la fregada, ¿eh? Entonces, esto que sucedió con Peña Nieto permitió que la gente fuera teniendo otro nivel de conciencia que ahorita, si no la creemos. Y de veras, que nos escucháramos, no que me escucharan a mí, que nos escucháramos, ¿no? Como sociedad civil, tenemos todo el potencial. Se han gestado movimientos a nivel nacional en estos 6 años en todas partes del país. O sea, no desestimemos lo que se está gestando bajo la tierra. Decía Raúl Sibeki, acompañador de movimientos sociales desde abajo, uruguayo, dice que cuando los movimientos sociales no pueden brotar hacia arriba, porque no hay las condiciones que broten para arriba, recordemos nuestro territorio desértico, se van gestando hacia abajo, van generando raíces, no se ven, pero eso no quiere decir que no estén tejiéndose redes. Y eso creo que sucedió estos 6 años. Bueno, desde que empezó lo de la guerra contra el narco de Calderón, pero como que Peña Nieto, y no nos sintamos de que ya nos fregaría mucho como sociedad. Y creo que ahorita hay condiciones más posibles, más digamos, más generosas, por así decirlo. Vamos a tener una posibilidad como sociedad civil de sentirnos en un ambiente así como con el papá, el que se acopla más, donde papá puedo dialogar más. No, el hijo no dice eso, bueno, para acoplarme con mi papá y no buscar mi independencia. No,
sigue buscando su independencia, pero en un plano de mayor diálogo. Tenemos que aprovecharlo. Y si en ese momento el papá nos dice, no, ni madre, ¿cuál de independencia? Pues tendremos que hablar en otros términos. La sociedad civil tiene el poder ahorita si lo queremos, pero tenemos que reconocernos y dejar de depositar nuestra confianza en que una persona va a resolver los problemas del país, porque no va a suceder y nos vamos a dar cuenta, más tarde o más temprano. Sí, el reto ya se votó, ya fue contundente, la sociedad se manifestó. El reto es ver que tanto esta sociedad le queda claro que el voto nomás es un pasito, que es así poquito. El reto para que realmente mande el pueblo, para que haya verdadera democracia, pues es que el pueblo decida cómo se hacen las cosas, qué cosas se hacen, cómo se gobierna, y que esté vigilando y que esté exigiendo que todas las decisiones le beneficien al pueblo, pues, ¿no? Claro. Independientemente de que el que esté llegando tenga el capital político depositado, el visto bueno de la sociedad, porque luego nos vamos con la finta, ¿no? Porque de alguna manera todos llegan con el visto bueno, o más o menos bueno, por lo menos. No legítimo, pero por lo menos legal. Exacto. Y entonces, pues, como tú dices, nos quedamos ahí como con la concha de decir, bueno, pues ya voté, sí voté, ahí se las echan, ¿no? Vamos a ver cómo, porque ese sería también una expectativa. A tu juicio, estas promesas que ha hecho López Obrador y que son las que compra el pueblo y vota, ¿qué posibilidades tienen? ¿Por dónde se va a ir? ¿Por dónde sientes tú? ¿Hasta dónde este movimiento, hasta dónde Morena puede llegar en términos de expectativas para que realmente avancemos por lo menos en las ideas o en los terrenos más importantes, que haya menos desigualdad social, claro, menos pobreza, que haya menos corrupción, obviamente, que se acabe más, que se vaya acabando el clasismo de los privilegiados políticos onerosos y la gente fregada, ¿no? ¿Cuál sería como qué tanto le apuestas y qué tanto no y por qué? Bueno, mira, yo estoy contenta, o sea, luego la gente tendemos, ¿verdad? Somos como maniqueos, ¿eh? Posturas maniqueístas de que o es blanco o es negro. Yo considero que debemos de reconocernos que todos pensamos diferente, y que sin embargo, aunque yo tenga una posición con el zapatismo ideológica no manches, o sea, todo le pones peros, o sea, no friegues. No, yo de hecho acompañé a una compañera, que estuvo coordinadora general en las elecciones para que no anduviera sola, porque como sociedad había que respetar lo que la gente decidiera, ¿verdad? Y yo creo y me siento bien por haberlo hecho. No era yo de Morena ni nada, pero la acompañé, ella era la que estaba acreditada y todo, pero la acompañé para que no anduviera sola. Yo estoy contenta con estos resultados, sí, muy contenta por lo que acabo de señalar, pero sí creo que para nada estoy contenta en el sentido de nunca hice una propaganda a favor de Andrés Manuel, no porque algunas cosas como lo que te dije ahorita, su honestidad, pues yo no he visto que le hayan agarrado en curva, en alguna tranza o algo, sí, pero por muy buena fe que tenga, creo que hizo cosas diferentes también en esta elección para ganar. Entonces yo sé que hay ciertas alianzas, hay ciertos acuerdos que son cuestionables y que ya en el camino se va a ver quién es realmente el dueño del balón, como dice el último comunicado del zapatismo. O sea, qué curioso que al último los primeritos que salen a decir, sí, acepto que ganaste, rápido, pero rapidísimo, en menos de una hora ya estaba diciendo y luego después, o sea, todos, carajo, eso no se había visto. Todas esas cosas tenemos que ser cautelosos, no decir, ay, es que fueron muy civil, es un acto de civilidad. No. Ante el poder, todo es estrategia, desde mi punto de vista, todo es estrategia.
Entonces, Andrés Manuel no la tiene fácil, sabe que tiene un contrapeso por muy buena fe que él tenga, del poder, los poderes fácticos, de los poderes económicos, de los empresarios. Entonces, ha estado haciendo muchas alianzas con ellos para sacar adelante lo que él quiere, las propuestas que él trae, y lo va a seguir haciendo. Entonces, no hay un cambio radical, pero sin embargo, estoy contenta porque lo caminamos hacia allá. Ahora, yo creo que va a ir matizando, como lo señalaba ahorita, no puede ser tan radical. De hecho, fue dejando de ser radical en su discurso. Pero sin embargo, creo que sí va a dar más posibilidad de un respiro. Que podamos tomar aire como sociedad civil y quizá mejorar un poquito las condiciones de vida de los menos jodidos. Los más jodidos siguen siendo y seguirán siendo los más jodidos mientras no tumbemos este sistema neoliberal. ¿Tú no crees que le haga cosquillas al sistema neoliberal la promesa de López Obrador? No. No lo ves por ese rumbo. No, yo no veo que le haga cosquillas. Yo veo que le va al sistema neoliberal, no, porque el sistema es un sistema mundial, intergaláctico. No manches, o sea, yo más bien, hombre, pues se me están muriendo de hambre. Olivia, acá, o sea, a las necesidades de la sociedad civil, sí. Pero no a romper estructuras. No, pues. no, yo no lo creo, Qué bueno que fuera que me equivocara. No, hombre, de veras que me cambié el nombre. Voy pensando qué nombre me pondría. No lo creo, pero no por pesimismo, vuelvo a lo mismo que luego creemos, que es que somos pesimistas. ¿Hay mensajes? No estoy viendo eso. Sino más bien por realismo y porque soy optimista. Porque soy optimista de que hay un camino, hay un horizonte mayor al que tenemos que aspirar. Me parece que es más optimismo que pesimismo. Porque cuando decimos, ya me casé contigo, ay, me va a ir de maravilla. A la vuelta de los años, ya nos andamos divorciando. Entonces, tenemos que nunca perder de vista el realismo y el optimismo a que cada día se construye algo diferente. Y que nosotros lo tenemos que construir. Ahora, pero la gente, la ciudadanía está esperando. No, por supuesto, y él va a dar respuesta, y yo creo que ha estado manifestando intención de dar respuesta. Se ha puesto las pilas, ha estado haciendo, ya tiene las 13 propuestas de iniciativas de ley, y creo que van en el sentido de dar respuesta a lo que él ofreció en su campaña. Vamos a ver qué tanto le corresponde al Congreso de la Unión, que también está a su favor. O sea, si así fueran las cosas como dice la democracia, que si tienes mayoría en los congresos ya la hiciste, no es así. O sea, para mí no es así. Vamos a ver, yo creo, espero equivocarme, pero hay una mayoría absoluta y sin embargo pasarán las reformas, pero las tienen que matizar, porque si fuera un cambio de sistema radical, no lo van a dejar. O sea, le van a tupir por todos lados. Entonces, creo que va a ir habiendo pasos. Creo que sí va, por ejemplo, lo de la consulta popular, lo de ajustar los sueldos de los altos funcionarios públicos, la revocación de mandato, el considerar darle marcha atrás a lo de el decreto los decretos de la veda del agua, la privatización pues del agua, la Secretaría de Seguridad Pública, todo esto, aumentar los salarios. Claro que hay propuestas interesantes que no habíamos visto con tanta nitidez en las otras candidatos electos o presidentes virtuales, ¿verdad? Él se ha visto muy movilizado. Yo creo que Andrés Manuel, si se mantiene íntegro como persona, independientemente, y su gabinete, independientemente de lo que logre o no, la sociedad se lo va a reconocer. Le va, como él dice, yo tengo una aspiración legítima, decía él, ¿no? Quiero pasar como un buen presidente, o sea, ser inolvidable, por así decirlo, ¿verdad? Uno de los mejores presidentes de la historia. Si él conserva esta parte, yo creo que la sociedad se lo va a reconocer, porque va a decir,
hasta esto pudiste darme, pero diste todo lo que pudiste, hasta donde fue posible. No creo que lo creo, pero sin embargo, la gente se lo reconocería. Tiene que seguir siendo sumamente congruente y cuidadoso. Creo que tiene una gran tarea él, junto con su gabinete, y va a tener que ir haciendo los cambios que sean necesarios. Hoy estaba escuchando el reporte, la nota de la reunión que tuve ayer con la CONAGO, y me llamó la atención nada más unas frasecitas, una frasecita que dijo él, un mensaje pues de no vamos a permitir que nadie esté por encima de la ley. Entonces, en algunos momentos fue contundente con los gobernadores y me agradó ese lenguaje. Si él continúa siendo lo más congruente posible, no le podemos pedir peras al olmo, porque él no es Superman, pero sí se le puede reconocer el esfuerzo que está haciendo. Y entonces yo creo que esa es la tarea que tiene que hacer él, y no él solo, sino que como sociedad tenemos que seguir trabajando desde abajo, construyendo redes, y sí exigir, pero sí exigir porque ese es un compromiso que se hizo, y estar señalando las cosas que no se están haciendo correctamente, pero seguir sobre todo construyendo nuestras propias autonomías, para estar en condiciones de no regresarnos a decir el otro sexenio, no, creo que nos equivocamos, ahora vamos otra vez por el PRI, no manches, que demos otro pasito. Y uno de los riesgos que yo veo, que me preocupa, es que la gente que se apasionó tanto con Andrés Manuel, pues como está en su luna de miel, que le vaya a querer pasar muchas cosas, que vaya a ser cooptado por el sistema y que inmovilice a los movimientos sociales. Esa es una de mis preocupaciones. Que como que todo le perdone, al revés de la... que detonen los movimientos sociales en una efervescencia, que se inmovilicen porque siguen esperando, porque me lo dijo, no, sí, es que no se ha podido, que le justifiquen y le justifiquen. Ese es uno de los riesgos, que sean cooptados por el sistema en todos los cargos públicos y no puedan hacer nada y a todos los amarren, o a muchos, también es mi preocupación. Y bueno, que haya una defensa a ultranza del gobierno, todo esté justificado, eso me preocupa. Pero las ventajas es que tenemos la posibilidad de organizarnos desde abajo como sociedad civil, de darnos cuenta que una persona no resuelve, de agarrar aire como sociedad civil y, algo muy importante, de identificar al enemigo real. ¿Qué cargos? Pues si no, entonces no era no era... Entonces, ¿cuál es? Darnos cuenta la magnitud del enemigo que tenemos. Ya, que es este sistema... neoliberal. Eso, pues eso es lo que yo... Bien, muy clarito y muy, me parece, necesario justamente en la euforia, ¿no? Uh-huh. Porque sí puede ser este riesgo de que todo el mundo está feliz, porque todo el mundo, bueno, medio mundo, más de la mitad de la población, claro, como todo está feliz. Estamos felices, yo también, pero corremos este riesgo de pasarnos las felices y de no tener esta capacidad de volver a la realidad. Exacto, de aterrizar, y de aterrizar de una manera crítica, de una manera estos análisis. Me parece que son los que están haciendo falta desde ya, claro, para que no nos vayamos a dormir en los laureles, ¿no? Así es, sí, claro. Yo te agradezco mucho. Gamaliel, muchas gracias allá en los controles, muchas gracias a las personas que nos escuchan en Radio Universidad y a la gente que nos ve en el Face también. Y muchas gracias, Dora, por haberme considerado. No, al contrario, con muchísimo gusto. Y que sea la primera en esta nueva etapa de muchas que puedas venir. Con el favor de Dios. Muchas gracias. Que le pique ahí. Cerramos transmisión.